Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La noche ya había caído sobre la carretera desierta, y un viento gélido soplaba sin impedimentos por la llanura. El médico, Dr. Jonathan Miller, regresaba de un largo día en el hospital del pueblo vecino. Las luces de su vehículo apenas perforaban la oscuridad. Entonces divisó una figura temblorosa al borde de la carretera. Disminuyó la velocidad y se le encogió el corazón. Una mujer, visiblemente agotada, abrazaba a un niño envuelto en un abrigo demasiado fino para la temporada. Sus labios azules y sus ojos llenos de miedo lo golpearon como una puñalada. Sin dudarlo, Jonathan detuvo el coche y salió, con el aliento enturbiado en el aire gélido. Se arrodilló junto a ellos, hablándoles en voz baja para no asustarlos. La madre, con las manos apretadas alrededor del niño, lo miró con recelo. Pero la urgencia y la compasión en los ojos del médico hicieron el resto. Envolvió al niño y a su madre en sus mantas y los llevó a su coche. Entonces, con el motor caliente, la calefacción al máximo y una mirada de determinación en los ojos, supo que esa noche, su destino acababa de cambiar. Pero lo que aún no sabía era que este encuentro cambiaría su vida tanto como salvaría la de ellos. El viento aullaba entre los árboles desnudos a lo largo del camino solitario. Jonathan Miller conducía despacio, buscando cada sombra con la mirada, consciente de que los caminos rurales podían ser peligrosos, sobre todo a esas horas. El cansancio del día en el hospital le pesaba, pero no podía evitar fijarse en los detalles, el brillo del hielo en las ramas, el silencio casi sobrenatural que lo rodeaba. Entonces los vio. Una figura diminuta al borde del camino, temblando, casi borrada en la noche. Su primer pensamiento fue que era un animal, pero el movimiento, la forma en que alguien apretaba algo contra su pecho, le hizo comprender de inmediato que eran una madre y su hijo. Jonathan frenó bruscamente, sintiendo el corazón latir con fuerza. Salió del coche, con el frío azotándole las manos a pesar de los gruesos guantes. «Hola, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, con la voz penetrando el viento gélido. La mujer lo miró con recelo, sus ojos reflejaban miedo, cansancio y angustia. El niño, acurrucado en sus brazos, parecía temblar incontrolablemente. El médico no lo pensó dos veces. Se acercó lentamente, sacó las mantas del coche y las envolvió en ellas. «Vamos, te voy a calentar», dijo con voz firme pero reconfortante. La madre dudó un momento, antes de ceder a la necesidad. Juntos, subieron al coche, con el motor rugiendo y la calefacción calentando poco a poco sus extremidades entumecidas. Mientras Jonathan conducía con cautela hacia el pueblo más cercano, notó la mirada del niño, curiosa pero preocupada. Una extraña sensación lo invadió, no se trataba solo de una emergencia médica, sino de un destino que se había cruzado en su camino. Esa noche, Jonathan no tenía idea de que ese simple acto de compasión desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre, y la de esta madre y su hijo. Mientras Jonathan conducía con cautela, el silencio en el coche solo se rompía con el ronroneo del motor y la respiración ligera de la niña. La madre, acurrucada en el asiento del copiloto, aún abrazaba a su hija con fuerza, como si pudiera protegerla de cualquier peligro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jonathan en voz baja, intentando conectar sin romper su frágil confianza. La mujer dudó un momento y luego susurró: «Yo, me llamo Emily». «¿Y ella es Lily?». La niña alzó sus ojos claros hacia él con timidez, curiosa pero aún recelosa. Jonathan intuyó de inmediato que algo andaba mal. Emily parecía aterrorizada, no por el frío, sino por la idea de que la encontraran. Aún le temblaban las manos y su mirada evitaba cualquier señal de amenaza. «¿Qué te trae sola por este camino a estas horas?», preguntó, sabiendo que la respuesta podría ser más compleja que una simple distracción. Emily bajó la mirada y susurró: Teníamos que irnos». No había otra opción. Sus palabras fueron vagas, pero suficientes para alertar a Jonathan. Comprendió que no se trataba de una simple escapada nocturna ni de un paseo imprudente. Intuía que huían de algo, o de alguien. Lily, aún temblando, puso su pequeña mano sobre la de su madre. Jonathan notó la silenciosa fuerza que emanaba de esta mujer, a pesar de su evidente miedo. No solo sufría angustia física, cargaba con el peso de secretos, decisiones difíciles y, quizás, un peligro inminente.
Al acercarse a la ciudad, Jonathan decidió que debían proceder con cautela. Conocía lugares seguros y contactos que podían brindarles protección temporal. Pero sobre todo, sabía que esta noche sería el primer capítulo de una historia mucho más grande, una historia donde la compasión de un hombre se encontraría con la valentía de una madre decidida a proteger a su hijo a toda costa. El coche de Jonathan finalmente entró en el pueblo. Las farolas, escasas y parpadeantes, proyectaban una luz tenue sobre las calles desiertas. A pesar de la comodidad de la calefacción, Emily abrazó a Lily con fuerza, como para crear una burbuja de seguridad a su alrededor. Jonathan se detuvo frente a un pequeño y antiguo edificio, casi olvidado por el tiempo, que conocía bien. Dentro, un discreto refugio ofrecía refugio temporal a quienes se encontraban en apuros. Emily miró a su alrededor con ansiedad antes de seguir a Jonathan al interior. El refugio olía a madera vieja y café caliente. Algunos voluntarios preparaban mantas y comida. En cuanto Emily y Lily entraron, se hizo un silencio respetuoso. Las miradas se posaron en ellas, compasivas pero curiosas. Jonathan llevó a Emily a una habitación aislada donde podían calentarse en privado. Sacó una muda de ropa para Lily y mantas extra. Emily, todavía temblando, parecía aliviada y recelosa a la vez. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Jonathan. «Nadie te encontrará. Pero, necesito saber por qué estás aquí, sola en este camino». Emily bajó la cabeza, con un nudo en la garganta. Tras un momento de profundo silencio, susurró. «Mi marido empezó a acosarnos. No tuve opción, él es peligroso». Jonathan sintió un escalofrío en la espalda. Esta historia superaba todo lo que hubiera podido imaginar. Emily no era solo una madre en apuros, estaba huyendo, perseguida por un hombre que representaba una verdadera amenaza para su vida y la de su hija. Lily, comprendiendo vagamente la preocupación de su madre, se acurrucó más cerca de ella, y Jonathan supo que debía actuar con rapidez. Conocía contactos en la ciudad que podían garantizar su seguridad temporal, pero la situación también requería pensamiento estratégico. Cada decisión podía ser decisiva para su supervivencia. Esa noche, Emily comprendió que su salvación dependía de un equilibrio perfecto entre confianza y cautela. Y Jonathan comprendió que lo que había comenzado como un simple acto de compasión se convertiría en una misión de protección mucho más peligrosa y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. La noche se acercaba, y el refugio, aunque seguro, no podía seguir siendo un santuario eterno. Jonathan sabía que Emily y Lily debían permanecer vigilantes. Las había puesto en una pequeña habitación en el piso de arriba, pero el más mínimo ruido en el pasillo parecía aumentar su ansiedad. Mientras preparaba café en la cocina del refugio, Jonathan sintió una sensación de inquietud. Sus instintos médicos, pero sobre todo humanos, le decían que el peligro se acercaba. Emily, sentada en la cama con Lily, apenas oyó abrirse la puerta del refugio. Una figura enmascarada se deslizó por el pasillo. «Sabía que vendrías aquí», susurró una voz profunda y amenazante, haciendo que Emily temblara hasta los huesos. Jonathan irrumpió en el pasillo, decidido a proteger a las dos mujeres. La figura, quizá reconociendo la presencia de un obstáculo, retrocedió un paso, pero sus intenciones eran claras, las buscaba. «Nadie se va de aquí esta noche», dijo Jonathan con firmeza, colocando su mano sobre la muñeca del visitante para contenerlo, aunque sabía que la confrontación física no era lo ideal. Emily abrazó a Lily con los ojos llenos de miedo y determinación. Sabía que huir ya no era una opción, debía actuar con inteligencia. Jonathan, consciente de que cada segundo contaba, sacó su teléfono para avisar discretamente a un contacto de confianza en la ciudad, un excompañero policía que podría asegurarles el puesto. La figura, consciente de que no podía actuar sola, se retiró entre las sombras, desapareciendo tan repentinamente como había aparecido. El silencio volvió a reinar en el refugio, pero la tensión seguía palpable. Emily y Lily respiraron con más libertad, pero sabían que esta noche era solo una advertencia. Jonathan colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Emily. «Estás a salvo, por ahora. Pero tendrás que moverte pronto y mantenerte un paso adelante». Emily asintió, dándose cuenta de que su escape había alcanzado un nuevo nivel. Esa noche, comprendió que proteger a su hija ya no dependía solo de la suerte ni de la compasión de un médico, necesitarían valentía, astucia, y plena confianza en Jonathan.
El día comenzaba a amanecer, proyectando un resplandor grisáceo a través de las pequeñas ventanas del refugio. Emily, sentada en la cama con Lily en brazos, parecía absorta en sus pensamientos. Jonathan, tras asegurarle que la amenaza inmediata había retrocedido, se sentó frente a ella, atento a cada uno de sus movimientos. «¿Emily? Necesito entender. ¿Por qué te acosa?», preguntó en voz baja, sabiendo que la verdad sería dolorosa, pero esencial para protegerlos. Emily respiró profundamente y los dedos de Lily se apretaron entre los suyos. «Mi esposo. David, no es el hombre que todos creen». Él, se le quebró la voz un momento, antes de continuar, más decidida. «Es violento, manipulador y quiere controlar cada aspecto de mi vida. Descubrió que tomé decisiones para proteger a Lily, y no lo soporta». Jonathan sintió una mezcla de ira y compasión que lo invadió. Sabía que no se trataba de una simple disputa doméstica, era una verdadera amenaza para su seguridad. «¿Por qué no llamamos a la policía?», preguntó, consciente de que a veces el sistema podía mostrarse impotente ante ese tipo de peligro personal. Emily meneó la cabeza y sus ojos estaban empañados por las lágrimas. «Tiene contactos en todas partes, gente que puede borrar su rastro. Incluso la policía podría verse comprometida. Por eso tuve que irme, desaparecer». Jonathan comprendió que cada decisión futura tendría que ser estratégica. No solo tendría que protegerlos físicamente, sino también anticipar cada movimiento de David. Respiró hondo. «Lo haremos. Te ayudaré a mantenerte a salvo. Pero debes contarme todo lo que sepas sobre sus hábitos, sus contactos y lo que podría hacer a continuación». Emily asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez en semanas, ya no estaba sola. En Jonathan, había encontrado un aliado capaz de transformar el miedo en acción y proteger a Lily. Ese día marcó el inicio de una alianza frágil pero decisiva. Las sombras del pasado no habían desaparecido, pero con valentía e inteligencia, Emily y Jonathan comenzarían a retomar el control de su destino. Había vuelto a caer la noche, pero esta vez en la ciudad, las calles estaban inquietantemente silenciosas. Jonathan sabía que debía actuar con rapidez. Emily, aunque agotada, escuchaba atentamente cada palabra del médico que se había convertido en su protector improvisado. «Escúchame», empezó Jonathan. «Necesitamos idear un plan para que tú y Lily queden fuera del alcance de David. Conozco algunos lugares seguros y algunos contactos de confianza. Necesitamos movernos estratégicamente, permanecer invisibles, y nunca subestimar su determinación». Emily asintió, y el miedo dio paso a una fría determinación. Para proteger a Lily, estaba dispuesta a todo. Jonathan sacó su teléfono y llamó discretamente a un excompañero policía, Mark Reynolds, quien accedió a asegurar temporalmente su escondite y proporcionar vigilancia discreta. Todo parecía ir según lo previsto, hasta que un leve sonido de pasos afuera les llamó la atención. Emily se quedó paralizada, con la mirada fija en la ventana. Jonathan se acercó en silencio y escuchó. Los pasos habían cesado, pero el peligro era palpable, David estaba más cerca de lo que creían. «Él sabe que estamos aquí», susurró Emily con voz temblorosa. «Tal vez, pero no sabe exactamente dónde», respondió Jonathan. «Tenemos que aprovecharlo. Prepárense para actuar en 5 minutos». Empacaron rápidamente algunas cosas esenciales y ropa para Lily. Cada movimiento estaba calculado, cada segundo contaba. Jonathan le hizo un gesto a Emily para que lo siguiera y juntos salieron de la habitación por una discreta salida que conocía bien. Mientras se alejaban en la oscuridad, Jonathan sintió una creciente tensión. La trampa podría estar ya tendida, y cada decisión podría ser decisiva para la seguridad de la madre y el niño. Pero una cosa era segura, ni Emily ni Lily se quedarían solas para enfrentarse a David. Esa noche, bajo el oscuro cielo de la ciudad, el juego del gato y el ratón comenzó de verdad. Y para Jonathan, la misión era clara: proteger estas vidas a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a un hombre más astuto y peligroso de lo que había imaginado. La noche envolvía la ciudad en un velo de oscuridad, pero Jonathan y Emily sabían que no podían permitirse el lujo de estar a salvo. Se habían refugiado en un pequeño apartamento temporal, preparado por el contacto de Jonathan, Mark Reynolds. Habían revisado cada habitación y identificado cada salida de emergencia. Sin embargo, el peligro acechaba.
Mientras Emily mecía a Lily para que se durmiera, un ruido repentino en la puerta lo sobresaltó. Jonathan agarró una linterna y se dirigió a la puerta con el corazón desbocado. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme pero controlada. Una risa fría respondió desde las sombras. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? David acababa de entrar por la puerta trasera, aprovechando una distracción para colarse. Su mirada estaba llena de ira y obsesión. Emily se apartó instintivamente de Jonathan, mientras Lily abrazaba a su madre, ajena al peligro, pero percibiendo su preocupación. Jonathan no perdió la calma. Sabía que una confrontación directa con David sería arriesgada, pero tenía que proteger a las dos mujeres a toda costa. «Váyanse ahora y dejen a esta familia en paz», gritó, colocando a Emily y Lily detrás de él. David dio un paso adelante con una sonrisa cruel en el rostro, pero Jonathan percibió un defecto, su arrogancia lo hacía predecible. Con un movimiento rápido, Jonathan le indicó a Emily que siguiera la salida de emergencia preparada. En cuestión de segundos, se adentraron en la oscuridad del pasillo, dejando atrás a David furioso. Comenzó una persecución por los oscuros callejones de la ciudad. Los tacones de Emily resonaban contra el pavimento, pero Jonathan los guiaba, calculando cada giro para despistar a su perseguidor. Lily, en brazos de su madre, parecía sorprendentemente silenciosa, como si intuyera que su supervivencia dependía de su velocidad y compostura. Finalmente, tras varios minutos de carrera, llegaron a un punto seguro donde Mark y algunos contactos los esperaban para protegerlos. Sin aliento, pero con vida, Emily miró agradecida a Jonathan. «Gracias. No sé qué habríamos hecho sin ti». Jonathan puso una mano sobre su hombro, con el rostro serio. «Esto es solo el principio. No se detendrá ante nada. Pero mientras permanezcamos unidos, no podrá alcanzarte». Esa noche, Emily se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. David estaba decidido, pero ella acababa de descubrir que el poder de la amistad y la determinación podían ser un arma mucho más poderosa que el miedo. El sol salió sobre la ciudad, trayendo consigo una luz tenue pero engañosa. Emily y Lily estaban a salvo, al menos temporalmente, gracias a Jonathan y su contacto, Mark. Pero Jonathan sabía que para detener la amenaza de David, debían actuar, no simplemente esconderse. En un pequeño y discreto café, Jonathan reúne a Emily, Mark y otra aliada inesperada, Claire Thompson, abogada especializada en protección de víctimas y casos domésticos peligrosos. Claire ya ha ayudado a varias personas a escapar de acosadores violentos, y su presencia aporta un toque de estrategia y legitimidad al plan. «Debemos ser precisos y rápidos», dijo Claire. «David no se detendrá ante nada e intentará aislarte. Usaremos la ley, la tecnología y la precaución para neutralizarlo antes de que cause daño». Emily asintió, sintiendo por primera vez que controlaba la situación. Jonathan describió su estrategia: vigilancia discreta, documentación de cada amenaza y preparación para una intervención legal inmediata si David intentaba contactarlo de nuevo. «¿Y si tenemos que confrontarlo directamente?», preguntó Emily con voz temblorosa, pero decidida. Jonathan intercambió una mirada con Claire y Mark. «Entonces estaremos listos. Pero nuestra prioridad sigue siendo tu seguridad y la de Lily. Todo lo demás debe calcularse». Durante los días siguientes, pusieron en marcha su plan. Emily y Lily fueron trasladadas a varios lugares seguros, con David bajo vigilancia constante para anticipar sus movimientos. Cada llamada, cada mensaje, cada señal de su presencia fue grabada y analizada. Pero lo que David no sabía era que esta alianza inesperada era más fuerte que su determinación. Creyó que podía controlar la situación mediante el miedo, pero Jonathan, Claire y Mark habían preparado una red invisible, lista para cerrarse en el momento oportuno. Una noche, cuando todo parecía tranquilo, Jonathan recibió un mensaje críptico: David acababa de tomar una decisión arriesgada. La tensión aumentó al instante. Emily sintió la familiar punzada de ansiedad, pero esta vez no estaba sola. «Ahí viene», murmuró Jonathan, con la mirada fija en la pantalla. «Estamos listas», respondió Emily, agarrando firmemente la mano de Lily. Esa noche, la improbable alianza pondría en marcha el plan que finalmente acabaría con el terror de David y garantizaría la seguridad de madre e hija. El juego del gato y el ratón estaba llegando a un punto crítico. La noche era completamente oscura,
pero cada sonido parecía amplificado en la pequeña casa segura donde Emily y Lily se ocultaban temporalmente. Jonathan, Claire y Mark estaban en alerta máxima. El mensaje recibido antes no dejaba lugar a dudas, David estaba a punto de actuar. De repente, se oyó un ruido metálico afuera. Jonathan se acercó en silencio a la ventana y vio una figura familiar, David. Su rostro reflejaba ira y obsesión. Había intentado entrar por la fuerza. No se detendrá ante nada. Susurró Emily, con la voz temblorosa, pero decidida a proteger a su hija. Jonathan les hizo una señal a Mark y Claire, y todos se prepararon. La estrategia que habían planeado meticulosamente finalmente estaba a punto de ser puesta a prueba. Jonathan encendió una cámara de vigilancia exterior, mientras Claire preparaba los documentos legales y las llamadas de emergencia. David forzó la puerta, pero antes de que pudiera entrar, una luz cegadora y el estridente sonido de una alarma disuasoria lo detuvieron en seco. Jonathan había anticipado este movimiento y activó el sistema de seguridad, además de los discretos refuerzos de la policía local, alertados por Claire. Presa del pánico, David retrocedió, dándose cuenta de que ya no tenía el control. Las sirenas se acercaban, y pronto las firmes voces de los policías llenaron el jardín. David, inquieto, comprendió que su cacería había terminado. Emily, abrazando a Lily, sintió una oleada de alivio. Por primera vez en semanas, podía respirar. Jonathan le puso una mano protectora en el hombro. Se acabó. Por fin estás a salvo. David fue detenido pacíficamente, y su influencia malévola fue neutralizada gracias a la coordinación entre Jonathan, Claire, Mark y las fuerzas del orden. Emily y Lily finalmente pudieron recuperar algo de normalidad, libres del miedo que las había acompañado durante tanto tiempo. Esa noche, Emily comprendió que la valentía y la alianza podían triunfar sobre el miedo y la obsesión. Jonathan, por su parte, comprendió que a veces un simple acto de compasión podía desencadenar una cadena de acontecimientos capaces de salvar vidas y restaurar la justicia. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, iluminando la habitación donde Emily y Lily dormían plácidamente. Por primera vez en semanas, el silencio ya no estaba cargado de miedo ni tensión. Jonathan, sentado a pocos metros de distancia, las observaba con una leve sonrisa en los labios. El peligro había quedado atrás. David había sido arrestado, y gracias a las pruebas y a la vigilancia de Claire y Mark, rendiría cuentas por sus actos. Emily, por primera vez, sintió una libertad que parecía imposible de alcanzar. Gracias, Jonathan, susurró Emily, con los ojos brillantes de gratitud mientras veía a su hija jugar con un juguete en el suelo. Nos has dado más que seguridad, nos has dado esperanza. Jonathan asintió humildemente. Fuiste increíblemente valiente. Solo cumplí con mi deber, pero demostraste una fuerza que pocos poseen. Con el tiempo, Emily y Lily lograron reconstruir sus vidas en un nuevo apartamento, rodeadas de apoyo y amabilidad. Sabían que el miedo podía resurgir, pero ahora contaban con las herramientas y los aliados para afrontarlo. Jonathan siguió siendo un amigo tranquilo y protector, siempre presente, pero respetando su recién descubierta independencia. El recuerdo de aquella noche gélida en la carretera desierta quedó grabado en sus mentes. Pero este recuerdo ya no era solo de miedo, se había convertido en uno de valentía, resiliencia y compasión humana, capaz de transformar vidas. Emily, sosteniendo la mano de Lily, miró a Jonathan y dijo con una sonrisa: Hemos pasado por la sombra, y ahora, vemos la luz. Jonathan le devolvió la sonrisa, sabiendo que a veces un simple acto de bondad no solo podía salvar vidas, sino también transformar destinos. Y para esta madre y su hija, el futuro finalmente estaba lleno de promesas.